J 4,36. Ya. Listo. Bueno, a ver. Vamos a hacer un breve resumen, a ver cómo la técnica, digamos, para resolver, ¿no es cierto? A ver, compartamos una pizarrita ahí y veamos qué pasa. En todo caso, a ver, aunque no hagamos la misma, pero yo quiero que esto quede claro, fíjense. Digamos, si yo tengo acá, qué sé yo, una resistencia aquí, un capacitor, aquí una resistencia, aquí una bobina, un capacitor, aquí una resistencia. Fuente, ¿no es cierto? Veamos la técnica como el resumen para los que no hacen la tarea. R1, R2, R3, C1, C2 y directamente como reactancias le pondremos, ¿no? O si no, así. Después veamos. Ahí están, jóvenes. Entonces yo tengo un circuito como este. Voy a hacer la técnica para resolverlo. Hemos dicho de que hay que asumir todo como impedancias, es decir, como números reales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo... ¿Sí? Le falta un capacitor en paralelo a la resistencia 1. Ya, pero estoy haciendo cualquiera, ¿no? Estamos viendo la técnica, no estoy resolviendo eso que les di de tarea. Disculpe. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar los elementos, ¿no es cierto?, en las ramas. Ya sabemos cómo son las ramas, dónde están los elementos. En todo caso, siempre hay que verlo a partir de la fuente, no se olviden de eso. E máximo, seno de omega t. Esta es la fuente. Entonces, si yo hago un análisis de corrientes, por ejemplo, fíjense, la corriente llega por acá, llega a este nudo, se divide en esta y en esta. Finalmente, en este otro punto sale. ¿No es cierto? O sea que no hay ningún drama en eso, ya conocemos. Entonces, lo que les decía es que tenemos que adoptar esto. A más JB. ¿No es cierto? Definir una impedancia como número complejo. Entonces, lo primero que hacemos es ver aquí una R1. Bueno, para nosotros va a ser una impedancia y les decía de que lo hagan como una cajita. Aquí este otro lado. Fíjense, aquí veo, en todo caso, acá lo agrupo, ¿no es cierto? Como está en serie, entonces lo llamo otra impedancia. Z2 si quieren. Aquí está Z2. Por el otro lado, fíjense aquí hay la otra rama. Puedo agrupar así, o si quieren, agrupo todo lo que está en el serie, como ustedes quieran, ¿no es cierto? Para hacerlo más rápido, yo lo agruparía todo una sola vez. Cuando está en serie, no hay ningún problema en agrupar esto. A ver, vamos a hacer con azulcito ya. Todo esto lo puedo agrupar en una sola impedancia, ¿no es cierto? Lo puedo llamar Z3. Entonces ya estaría ahí. Entonces ahora hago, ¿qué es Z1? Z1 es la parte real que es A. Lo pongo como R1. Más, no tiene parte imaginaria, J0 si quieren, o no lo ponen directamente, ¿no es cierto? Z2, ¿qué es Z2? Z2 es la agrupación de un capacitor con una resistencia. Entonces sería el R2, capacitor negativo, ¿no es cierto? Menos JXC. Ese sería el 2. El 3, ¿cuál sería? Bueno, hay una resistencia R3 que es la parte real. Pero hay dos reactancias, una inductiva y otra capacitiva. Entonces lo podemos poner como más J. Y ya directamente la diferencia de ellos, ¿no es cierto? XL menos XC.
¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si hubiera otra resistencia por aquí así? Ah, no, asumo las partes reales, R3 más R4, qué sé yo, que hay aquí, ¿cierto? Lo mismo pasaría en serie, no hay problema. Cuando identifico un serie, puedo hacer esto. Entonces, XL menos XL. Cierro paréntesis. Luego estaría el otro circuito, porque hay que comenzar a dibujar uno por uno, habíamos dicho, ¿no? Aquí tenemos un circuito donde está Z1, un Z2, o digo Z, claro, ZP lo llamaremos, ZP 2, 3, 2, 3. ¿Cierto? Es como hemos hecho en física 2, 3. ZP 2, 3, ¿a qué es igual? Bueno, es producto sobre la suma, es decir, inversa de la inversa, ¿no es cierto? Cualquiera de esas fórmulas ustedes pueden usar. Z2 más Z4. O más 3. Z3. Hasta ese. Finalmente, me queda serie, ¿cierto? Otra resistencia llamada Z equivalente, que ya es la suma de Z1 más el ZP23. Listo, ya está. Ya he encontrado la impedancia final, ¿no es cierto? Impedancia equivalente se llama eso. Y obviamente hay que ponerlo esto, módulo y fase, rho y ángulo. Es también módulo y fase, módulo y fase. Entonces, para hacer las operaciones, ¿no es cierto? Por eso facilita eso cuando uno ya no tiene en la forma exponencial, módulo y fase, hacer el producto, el cociente también, y sacan finalmente la impedancia. Esa era la tarea. Parece que todos han coincidido en Z equivalente. Como módulo, ¿cuánto han dicho el módulo? ¿Cuánto han coincidido? 40 y pico. 49. 49. El ángulo, Menos 5 grados. 4,8. Menos 5 grados, digamos, ya. Ahí está. Negativo le sale, ¿no? Entonces, a partir de esto, que son ohms, yo puedo llevar a la forma normal, es decir, a la forma A más JB. ¿Cómo? Como 49 coseno de menos 5 grados más J, 49 seno de menos 5 grados. Es decir, tengo ya Z. Lo puedo colocar en el plano completo sin ningún problema, ¿cierto? Aquí está la parte imaginaria, aquí está la parte real. Parte real, no sé cuánto le salió, 48 será, no sé. Aquí está la parte real. R. Y la parte imaginaria, fíjense, va a ser negativa, ¿no? ¿O no? Porque aquí me da negativo. Parece que va a dar por ahí. Ahí está. Menos 5 grados. Menos 5 grados. Y los represento como número, como un vector. Entonces, esa es la técnica, jóvenes. Evidentemente, alguien ha dicho de que este es un circuito donde predomina la capacidad. Es un circuito capacitivo. Entonces, ¿qué va a pasar con este circuito cuando yo aplique una FEM? ¿Qué va a hacer con la corriente? ¿Quién me dice? Se adelanta en menos 5 grados. Excelente. Se adelanta, ¿no? 5 grados. ¿Por qué se adelanta? Porque además de ser un capacitor, la fórmula sería esta, ¿no es cierto? E más
luego el módulo de Z equivalente. Este sería la corriente total y máxima. Seno de omega t, dice, menos phi, dice la fórmula. Y como este tiene ya menos con menos se hace más. O sea, es más. Vamos a ponerlo bien para que no haya confusiones. Omega t ¿qué pasa? No puedo escribir omega t. Menos con menos más, entonces más 5 grados. Este es. Hay que graficarla, ¿no es cierto? Hay que graficarla. Al graficarla, estoy diciendo de que hagan. Esta es la FEN. Y vean dónde sale la corriente, ¿cierto? Menos 5 grados, qué sé yo. Hay que graficar para poder comparar, ¿no es cierto?, la función voltaje y la función corriente. Está claro, jóvenes, especialmente los que han hecho, yo creo que no tienen ninguna duda. Los que se sientan entrando al Zoom, bueno, ni modo, ¿no? Ya es problema de cada uno. Bien, esta es la forma, jóvenes, de resolver un circuito de corriente alterna. Bien, sigamos avanzando en este tema, ¿ya? Vamos a ir haciendo cada vez más de mayor aplicación respecto a lo que hemos visto en física 3. Fíjense, ¿qué hemos dicho en física 3? Hemos dicho que se cumplen las leyes de Kirchhoff. Entonces la pregunta es aquí, ¿y en corriente alterna se cumple? Sí, perfectamente. Una ley que dice que viene aquí la corriente I1, llega a este punto y se divide en 2 y 3. En este punto, nuevamente, la I total, la I1 sigue. Entonces, aquí dice sumatoria de las corrientes que llegan a un nodo o que entran debe ser igual a las que salen, a las corrientes que salen. Entonces, aquí deberá cumplirse perfectamente que I1 debe ser igual a I2 más el I3. ¿Está bien? ¿Qué más, jóvenes? La otra ley de Kirchhoff. ¿Qué dice don Kirchhoff respecto a circuitos en serie o cuando hay una malla? Dice sumatoria de los voltajes que se aplican. ¿Cuáles son esos? La fe. Aquí entre A y B se aplica la fe. Sumatoria de las fe, ¿cierto? Sumatoria de las fe debe ser igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en las resistencias. Y en este caso, en las impedancias. ¿Cierto? Entonces, si yo aplico esto, ¿a qué circuito? Justamente al que estamos aquí analizando a este. Aquí hay un serie. Por lo tanto, aquí se va a cumplir la ecuación de Kirchhoff. Sumatoria de las FEM, bueno, suponemos que estamos aplicando LT. ¿No es cierto? Igual a E máximo, seno de omega T. Igual, ¿a qué? A la caída en la Z1 más la caída en la Z2. Esto se tiene que cumplir sí o sí. ¿Está claro, jovencitos? Fíjense, estamos haciendo ecuaciones de Kirchhoff en corriente alterna. Entonces, una vez que ustedes han encontrado la I total, ahí está la I total.
¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que comenzar a trabajar en el circuito, en este penúltimo, y decir que esa corriente al circular por acá crea o produce caídas de BZ1 y aquí BZ2. Si sumo estas caídas, debería verificar que es igual al voltaje aplicado. Una ley, ¿no es cierto? Y la otra es, una vez obtenido la corriente que llega a este nudo, tendré que averiguar cuánto vale BZ2, que es igual a BZ3. Lo divido entre las impedancias y tengo la corriente. BZ2 dividido en impedancia Z2, la corriente en cada rama. Y 3 BZ3 dividido Z3, ya está. Lo mismo deberá verificarse de las corrientes, ¿no es cierto? Esto. Fíjense qué fácil. Entonces, el que sabe física 3, esto lo resuelve también de una manera fácil. Bien. Entonces, nos toca comprobar las leyes de Kirchhoff en los circuitos de corriente alterna. Yo voy a hacer uno con ayuda de ustedes con su calculadora, cada uno participa, y después ya les doy de tarea para que comprueben ustedes. Otra pizarra. Ya, antes de hacer el ejercicio como tal, porque aquí lo que hay que hacer es practicar, no queda otra, hay que practicar y bastante, ¿no es cierto? Porque en el examen, la primera pregunta del examen, del primer examen, es justamente impedancia equivalente. Se da un circuito y ustedes tienen que sacar la impedancia equivalente. Otro será comprobar las leyes de Kirchhoff dado el siguiente circuito. Bien, entonces, les decía antes de hacer ya un problema, quiero hacer un concepto que lo van a usar en el laboratorio, ¿no? Es el concepto de valor eficaz. Valor eficaz de la corriente alterna. Vamos a diferenciar bien lo que es el valor eficaz de la corriente alterna respecto a lo que hemos estado viendo en la fende alterna, ¿no? Fíjense, siempre hemos hablado de esto, de un valor máximo y que después va variando en función del tiempo. Eso hemos dicho. Y hemos dicho, a ver, vamos a hacer esta comparación. Voy a colocar aquí un circuito de corriente continua en una resistencia R. ¿Sí? Si quieren la llavecita ahí, cerramos. Esta es la fe que se aplica entre A y B. Más o menos. Ustedes dirán, ley de Ohm, correcto. Y entonces aquí se cumple la ley de Ohm. Y va a ser igual, o R, si quieren, R va a ser igual a B al voltaje aplicado dividido la corriente. ¿Cierto? ¿Qué hemos hablado de aquí? Bueno, hemos hablado de que la corriente al atravesar R, provoca primero una caída de voltaje. Pero decíamos además, cuando hemos hablado de energía, ¿sí? Hemos hablado de energía, no sé,
y les pregunté en el examen, ¿cómo se manifiesta la energía? Me refiero a la corriente eléctrica que va a atravesar la resistencia. E incluso les decía de que si R es la resistencia de un foco, entonces la pregunta era, ¿cómo se manifiesta la energía en el foco cuando yo cierro la llave? ¿Qué me han contestado, jóvenes? A ver, ¿quién quiere participar? En forma de luz o calor. Primero, nombre y apellido. Apellido. Vamos. Humberto Choque. Choque Camata. Choque, ¿dónde está Choque aquí? A ver, Choque Camata aquí, ya, perfecto. ¿Cómo dice? Se manifiesta en forma de un foco como resistivo, sería en forma de luz o lumínico. Y en una resistencia como calefón sería en forma de calor. Correcto, jóvenes. Es así. Al atravesar la corriente por la resistencia, genera trabajo o energía, como quieran. ¿No es cierto? Y si fuera una resistencia de un foco, evidentemente lo prende. Hay radiación visible dentro de esa franja visible que hemos visto y hemos explicado en física 3, ¿se acuerdan? Del espectro visible de la luz. Entonces, esta energía, fíjense, es I cuadrado por R. ¿No es cierto? ¿Qué más? Tiempo. Esa es la energía que se disipa en la resistencia. Si ustedes quieren esto no se olviden, es Joule. Si yo quiero transformarla en unidades de calor, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar, yo quiero que sean calorías. ¿No es cierto? Que se va a transformar acá. Entonces hay que multiplicarlo por 0,24, ¿no es cierto? Esto, por 0,24. Y el resultado me va a dar en calorías. ¿De acuerdo? Ese es el calor que se transforma, en todo caso, si estuviéramos calentando agua, por decir, ¿no es cierto? Estas calorías son las que se entrega al agua. ¿Para qué? Para elevar su temperatura. Bien. También habíamos dicho de que esto... Ingeniero, una preguntita. Sí. En la disipación de energía en un foco, los fotones de la luz disipan una energía apreciable al venir de una fuente artificial, o no tanto como para tomar en cuenta solo que se va a perder, digamos, en calor. No. A ver, fíjate si uno se pone a pensar, ¿qué es la corriente? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Corriente qué es? ¿Qué es el ampere? ¿Cuál es la definición del ampere? Ampere es la cantidad de electrones que atraviesan el área del alambre. ¿Quién mueve los electrones? La diferencia de potencial. Entonces, al circular la corriente, es decir, al mover los electrones, ese flujo de electrones constituye la corriente, existe la que se llama la teoría cinética, que hemos ya visto en física 3. ¿Qué dice la teoría cinética? Bueno, habla de la estructura, ¿no es cierto? De la estructura del metal, su estructura cristalina. Es como una red ahí. Entonces, cuando se aplica la diferencia potencial, los electrones libres, fíjense, aparece el campo eléctrico y los mueve. Entonces, los electrones, ¿no es cierto?, por esa red que les digo, pasan. Pero hay muchos que chocan contra la red. ¿Se dan cuenta? Al chocar, ¿qué es eso? Hemos visto física 1, la teoría de choques, elásticos, inelásticos, etcétera, etcétera. Eso crea, fíjense, un movimiento vibratorio ahí adentro, en la red, estamos hablando de la masa. Esa vibración, ¿no es cierto?,
No se olviden, es energía cinética, energía potencial, todo eso se transforma en energía térmica, es decir, calor. Y si ustedes obligan, es decir, aumentan la diferencia de potencial, están aumentando el campo, la fuerza del campo, y obligan a que los electrones vayan de A hacia B. Entonces pasan más electrones a través de esa red, hay más corriente y hay más calor, más temperatura, más estado vibratorio. ¿Se dan cuenta? Sí, Entonces esa energía es la que se traduce en, ¿no es cierto?, en energía que nosotros podemos ver, está dentro del rango, ¿no es cierto?, de la longitud de onda que hemos hablado en física 3, en donde se produce esa radiación, ¿no? espectro electromagnético. Ahora, claro, exacto, en forma de ondas electromagnéticas. Y habíamos dicho en esa oportunidad de que dependiendo de la longitud de onda es el color, ¿se acuerdan de eso? Los colores hemos llevado ahí, ¿no? Los colores fundamentales del espectro visible. Entonces, cada longitud de onda, jóvenes, tiene asociado su energía, digamos. Entonces, los botones que hablan ya moderna, que dice que la luz está constituida por fotones. No deja de ser un movimiento ondulatorio, ¿no es cierto? Eso todavía nadie lo ha podido rebatir. La luz se propaga en forma de ondas, o sea, un fenómeno electromagnético. Y la teoría de los fotones dice que la luz, ¿no es cierto?, que viene del Sol, son paquetes de energía. Esos paquetes se llaman fotones, ¿no? Y esto, de acuerdo a su longitud de onda, es, ¿no es cierto?, lo que disipa calor o si no radiación. De acuerdo a su longitud de onda, será una radiación. Por ejemplo, de un foco así común, han visto que es una luz medio amarilla, ¿no es cierto? De una estufa, por ejemplo. Disipa más calor, ¿no es cierto?, que luz. La luz es más débil, pero sigue siendo luz, uno lo puede ver. Pero hay ondas que generan más calor, es decir, otra longitud de onda. Entonces, a eso está asociado, a su longitud de onda, ¿no? Y como les decía, esto que he puesto acá es la potencia, ¿no es cierto? La potencia, hemos visto en física 2, que es I por V, ¿no es cierto? Es amper por voltio, y su resultado es vatio. Eso habíamos indicado. Entonces, esto es potencia. ¿Esto qué es? Tiempo. Entonces, potencia por tiempo me daba joule, ¿no es cierto? Energía. Si ustedes han visto en física 1, potencia, o sea, trabajo sobre tiempo, el trabajo medido en el tiempo es la potencia. Y como conclusión de eso, habíamos dicho de que la energía eléctrica no nos venden en joules, o sea, la empresa eléctrica no nos vende en joules, nos vende en otra unidad de medida. Por ejemplo, esto que es vatios, la potencia, nos vende en kilovatios. ¿Y en qué tiempo? Bueno, la unidad que ellos llevan es la hora. Entonces, cuando se habla de energía eléctrica, se habla de kilovatios hora. Cada kilovatio hora cuesta, qué sé yo, 0,7, cuando hemos hecho la práctica esa, 0,7 de bolivianos, ¿no es cierto?, por cada kilovatio hora. O sea, si usted consume, por decir, 100 kilovatios, bueno, 70 bolivianos tiene que pagar de luz. Pues esos conceptitos no hay que perderlos. ¿De acuerdo? Tiempo clave aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Si yo les digo graficar esta en función del tiempo, la corriente, ¿qué van a hacer ustedes? Aquí ponen, si quieren, la potencia, si quieren, esta potencia. Es I cuadrado por R. Si la corriente es constante también, ¿por qué? Porque el voltaje es constante, ¿no es cierto? El voltaje, qué sé yo, va a ser de una batería, ya, 12 voltios. Siempre está ahí respecto al tiempo, 12 voltios. ¿No es cierto?
y les digo, saquen ahora la energía. Bueno, la energía, fíjense, la energía es P por T, ¿no es cierto? Su fórmula simplificada ahí. Entonces ustedes dicen que si este es P, que es función de la corriente, es constante, entonces les falta definir T. Entonces dicen, ¿en qué tiempo? Ya, el tiempo T, una hora, un día, un mes, lo que quieran. Entonces, al hacer P, fíjense, P por T, ¿qué es P? Es la ordenada, ¿no es cierto? P, es de la altura, si quieren. La base es el tiempo, fíjense. Entonces, base por altura, ¿qué es? Área, área. Entonces, la energía es área bajo la curva, se llama, ¿no? Porque generalmente es una curva, no es así, ¿no? Área. Entonces, así se calcula la energía, el consumo en kilovatios hora, en joules, como quieran. ¿No es cierto? Yo tengo un foco, por ejemplo, que es de 100 vatios. Ahí está, 100 vatios. ¿Cuánto tiempo ha estado prendido este? ¿Qué sé yo? Un día, 24 horas. Constante. Entonces quiero saber cuántos kilovatios ha consumido. Lo único que tengo que hacer es multiplicar P por T. ¿No es cierto? A ver, hagamos 100 hay que llevarlo a segundos, ¿no? O quieren ponerlo en horas. En horas, pongamos. 24 horas. ¿Cuánto queda? Esto está en vatios. Si esto lo divido entre 1000, ya tengo kilovatios, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilovatios, jóvenes? ¿Ah? 2,4. 2,4. Exacto. 2,4 kilovatios hora. Fíjense, ese poco, si ha estado prendido 24 horas, ha consumido 2,4. Si cada kilovatio me cuesta 0,7, ya pueden multiplicar y saber cuánto tienen que pagar, ¿no es cierto? Un boliviano y pico. Entonces, así hemos operado en física 3, si ustedes se acuerdan. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora yo? Quiero comparar esto, ¿no es cierto? Quiero comparar la energía, porque ahí tiene mucho más concepto, de una corriente constante como es esto, o una corriente variable. ¿Qué es lo que le va a pasar? Al mismo foco, a la misma resistencia, en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Quiero ver cómo es la energía. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero hacer, nada más. Y de ahí, jóvenes, vamos a sacar el concepto de valor eficaz de la corriente. A ver, mientras tanto, quiero que me digan esto. Aquí tengo 220 voltios, ¿no? Y esta tiene una potencia de 5000 vatios. 5000, falta un cero. Ahí está. ¿No? Ustedes me tienen que decir la corriente y me tienen que decir la resistencia. A ver, les doy un minuto o 2 minutos para decirme ese valor. La corriente es 22,72.
¿Ya está la corriente, jóvenes? Sin G me sale 22,72 me sale. Ya, amper. Sí, que igual nos sale lo mismo. Resistencia. 220,07. Ohms. Energía. Al cabo de 4 horas. ¿Cuánto? Vamos. 5 kilovatios por 4 horas. 20 kilovatios hora. ¿No es cierto? Precio 0,7. 14 bolivianos hay que pagar por el consumo de esa. ¿Está bien, jóvenes? La resistencia da 220. A mí me sale 9,68. Claro, pues. Sí. La resistencia, jóvenes, puede salir de aquí, ¿no es cierto? Si hemos dicho que la potencia es igual a I cuadrado por R, también es igual a E por I. También es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? A ver. La otra forma de escribir la potencia en física 3. ¿No es cierto? De aquí se puede despejar R. ¿De acuerdo? Si no, primero sacan la corriente. Y después hacen B igual a I por R. Sacan de aquí R. B sobre I. En fin, hay diferentes formas de hacer. Bien. Sigamos, jovencito. A ver, vamos al concepto este que les decía. En resumen, yo tengo acá corriente continua y aquí voy a poner corriente alterna. Corriente continua. Si quieren P o corriente, como quieran, en función del tiempo. ¿No? Es constante, aquí constante. El circuito, ya sabemos. Alterna. Ahora sí, veamos. Ahí está alterna. Grafiquemos la fuente. ¿No es cierto? ¿Qué es esto? La corriente, repito, o la potencia, como quieran. Ya vamos a hablar de potencia, hablando de corriente nomás. Este es omega T. Este primero es la fe. ¿Sí? No se olviden, la fe tiene una amplitud, frecuencia y periodo omega T. Ya está. Graficamos, ahí está, 2pi. Pi. Pi medios, 3pi sobre 2. Ya está, ¿no? Ya sabemos esa onda. Ahora yo quiero la onda de la corriente. Ustedes dirán, bueno, esto está, ¿usted dónde está aplicando? Me van a decir, ¿no es cierto? No, está aplicando a una resistencia que es exactamente la misma que esta. R. ¿No es cierto? Entonces cierro la llave, circula la corriente I de T, pero ahora es función del tiempo. Aquí no era función del tiempo en corriente continua. Ya, seguimos, jóvenes. Entonces no se olviden. Esta ya sabemos graficar y resolver, ¿no es cierto? Números complejos y demás cosas. Y hemos llegado a encontrar a la corriente. ¿Cómo es la corriente? Bueno, es I de T, T máximo, módulo de R, es decir, seno de omega T menos phi. El ángulo es 0, por lo tanto se queda como omega T.
¿Esto qué era? Esto hemos hecho en la anterior clase, jóvenes. Corriente máxima. Seno de omega t. Resultado, gráfico con colores. Este va a ser la corriente máxima acá, menos el máximo. Es decir, otra fende alterna, o sea, otra corriente variable. Y conclusión, hemos dicho que R en un circuito de corriente alterna no provoca ni adelanto ni retraso de fase. ¿Por qué? Porque están en fase. Ambos parten de cero, tienen una variación senoidal, tanto el voltaje como la corriente. ¿Se dan cuenta, jóvenes? En cambio, una bobina provocaba un retraso de fase de menos 90, una bobina pura. Un capacitor a un adelanto de fase, más 90. Todas esas conclusiones hemos hecho en la anterior clase. Bien. Ahora sí. ¿Qué les pregunto yo aquí? Ahora. La corriente ahora es una senoide. Ya no es constante la corriente acá. ¿Sí? Entonces, el problema radica lo siguiente. Si aquí yo coloco un amperímetro, ¿qué voy a medir? Bueno, usted va a medir la corriente que es E sub AB sobre R. Y una corriente constante en el tiempo. ¿No es cierto? Eso voy a medir. ¿Qué sé yo? Si es, por decir, 220 voltios. Listo, 220 voltios. Dividido la resistencia 10 ohms. 22 amperes. Ese va a medir el amperímetro. ¿No es cierto? Escala. 0. Se va a mover la aguja hasta aquí, hasta 200. O digo hasta 22 amperes. Y si es un digital, ya saben, ¿no? O sea que no hay problema. Ahora aquí en este otro, ¿cómo va a ser la corriente? Si coloco aquí un amperímetro acá. Corto aquí, coloco un amperímetro. Y ustedes dirán, ¿qué mide? Problema, ¿no es cierto? A ver cómo, pero si vamos a un analógico, un amperímetro, un instrumento analógico, yo tendría que tener la escala ahí, tendría que tener la aguja, una aguja así, que primero me indique aquí 0 al medio. Permítame contestar a esto, jovencitos. Fíjense, este tendría que ser un voltímetro especial, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que la corriente primero va a tener valores positivos, fíjense, durante todo este periodo de tiempo, este semiperiodo de tiempo. Y después va a tener valores negativos, es decir, primero la aguja, qué sé yo, tendrá que, aquí están las divisiones, y aquí también otras divisiones, de 0, qué sé yo, a 20, 4 a 50 amperes, vamos aquí, 50. Entonces, cuando venga la onda positiva, fíjense, este marcará, qué sé yo, por acá, los 22 amperes. Cuando venga el otro, bueno, se irá hacia el otro lado, ¿no es cierto? Y fíjense
la frecuencia a qué es igual. Es igual a 50 ciclos segundo. ¿Qué significa eso? De que en un tiempo de un segundo, hay 50 ciclos. Fíjense esa velocidad que tiene. Entonces la aguja, ¿no es cierto?, del instrumento no va a ir así y después va a volver 50 veces en un segundo. ¿Se dan cuenta? No puede hacer eso. O sea, en otras palabras, la aguja ni se da cuenta de eso. ¿Se dan cuenta? No lo percibe, pues, por la inercia de la aguja. Por lo tanto, va a marcar este instrumento, va a marcar un valor que no es este, fíjense, que no es el máximo, ¿sí? Ni tampoco va a marcar 0, va a marcar un promedio, ¿sí? A ese promedio se llama valor cuadrático medio, se llama, porque si yo saco la media de una senoide, 0, estamos aquí, estoy sumando esto más este de abajo, 0, esa es la media. Pero cuando saco el valor cuadrático medio, ya no es más 0, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata este temita para poder explicarles el valor eficaz de la corriente alterna. ¿Ya? Entonces, así como está planteado, ahora vamos a entender la relación que hay entre el valor, en todo caso, de una corriente continua respecto a una de corriente alterna. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ese valor cuadrático medio. ¿De dónde sale? Ya. Fíjense. Si yo tendría que calcular la energía, ¿no es cierto?, tanto del uno como del otro, yo podría hacer esto, fíjense. Para el caso de corriente continua, diferencial energía es potencia por diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Siendo que la potencia puede estar escrita como I cuadrado por R, como E por I, como E cuadrado sobre R. ¿No? No vamos a usar nosotros esta. ¿Sí? Entonces yo diría de que para calcular la energía total debe de integrar, ¿cierto?, la potencia por dt. Entonces finalmente ustedes dirán la potencia I cuadrado por R es constante, ¿no es cierto? Y lo único que me queda es el tiempo. Será de 0 a t. Y la energía es el área bajo la curva, ya saben. Sería I cuadrado, así vamos a poner, I cuadrado por R, y por el tiempo de 0 a t me dará esto. Esta es la expresión que ya conocemos para corriente continua. ¿No es cierto? Ahora, fíjense esto. Si yo quiero para una corriente alterna, tendré que calcular integral. Ahora sí, fíjense aquí, ¿qué pasa? Dice corriente al cuadrado por R. Esa es la potencia. Bueno, I cuadrado. Bueno, pero I en corriente alterna es I máximo, ¿cierto?, seno de omega t. Eso es. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo hago para reemplazar aquí? Tendré que hacer de esta manera, fíjense. I máximo es I cuadrado al cuadrado, seno cuadrado de omega t por R por dt.
opinan, jovencitos? Entonces, deberíamos resolver este tema. Bueno, no está difícil. ¿Por qué? Porque esto es tiempo, habíamos dicho, lo que estamos haciendo. Aquí le vamos a llamar T grande, este tiempo que estamos aplicando la corriente. En cambio, aquí, la corriente, ¿en qué tiempo? En el mismo que este. Vamos a hacer circular corriente en el mismo tiempo del anterior, de la continua. Entonces lo llamo T. Y para nosotros T recibe el nombre de periodo. Entonces la integral a resolver será de 0 a T. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Sigamos. Aquí le voy a poner omega cc y aquí omega ac. Sigamos, jóvenes. ¿A qué es igual omega ac ahora finalmente? Bueno, tengo que resolver todo esto. Fíjense, y cuadrado, el valor máximo, ya tengo, ¿no es cierto? O sea, es un valor determinado, lo saco afuera. ¿Sí? ¿Qué más saco? La resistencia ya no varía, es la... ¿Y qué me queda? Me queda de 0 a t, seno cuadrado de omega t por dt. Listo, tengo que resolver esto. Ahora, ¿quién es el alumno que me resuelve esto? Pero ya, no quiero para mañana, quiero ya. Integral de 0 a t del seno cuadrado de omega t dt. ¿Quién se anima a hacer eso? A ver. Uy, 10:08, jóvenes. Estamos con tiempo en contra. ¿Qué opinan, jovencitos? ¿Será difícil resolver esa integralcita? De 0 a t. De 0 al periodo t. ¿O alguien tiene una tabla de derivadas ahí que podamos hacerlo rápido? Bueno, sigamos, jóvenes. ¿Cuánto creen que dé? Fíjense, al resolver esto, y resuélvanlo, jóvenes, para entrenarse, es bueno hacer eso, ¿no? Les va a dar que la energía es igual a I cuadrado, o I máximo, al cuadrado por R, sobre, le da un medio, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, T sobre 2 les da. ¿Se dan cuenta? Un medio les da todo esto. O sea, T sobre 2, porque al reemplazar la variable aquí, T. T sobre 2 les va a dar. Repito, resolver. Es larguito, pero se puede. Entonces, ahora voy a comparar, fíjense, la energía en corriente continua y la energía que me dio en corriente alterna. I cuadrado RT. Y máximo al cuadrado RT sobre 2. ¿No es cierto? Ahora fíjense aquí. R con R se va. T con T se va. ¿Y qué me queda? Me queda que I es igual a I máximo sobre raíz de 2. ¿No es cierto? Saco estos raíz así, esto sale afuera, aquí se elimina, me queda raíz de 2. Entonces, a este valor se llama valor eficaz de la corriente alterna. ¿Sí? Esto es lo que va a medir el amperímetro, el voltímetro, lo que sea que ustedes coloquen ahí. ¿No es cierto? Esta es la corriente máxima. Fíjense, a este lo dividen entre 2, raíz de 2 diré, y les va
va a dar 0,707 de la I máxima. O sea, el 70%. Como si fuera una D continua. ¿Está claro, jovencitos? Entonces, ¿qué es el valor eficaz de la corriente alterna? Es el valor de la corriente, ¿no es cierto?, que aplicado a una misma resistencia en el mismo tiempo, generan una energía, ¿no es cierto? Generan una energía. Cuando yo igualo la CC, la CA, estoy igualando acá. Estoy diciendo de que la energía que disipa la de continua es exactamente la misma que disipa una de alterna. Entonces, es como si yo reemplazaría esta onda, fíjense, con un valor constante y eficaz, ¿no es cierto? Que si me voy al tema de áreas, es como si yo estuviera calculando el área bajo esta curva, en este caso, debajo del valor eficaz. Esta área es exactamente igual que esta área, porque es la misma energía, eso estoy diciendo con esta igualdad. ¿Está claro, jóvenes? O sea, provoca esa corriente la misma cantidad de energía que una D continua. Digamos, si aquí ha entregado, si vamos a kilowatt-hora, aquí durante este tiempo ha circulado la corriente de continua y ha entregado, qué sé yo, 2 kilovatios hora, aquí lo mismo, pero con el valor eficaz de la corriente. También 2 kilovatios hora. Bien, entonces como primera instancia estaría bien, ¿no es cierto?, esta introducción a valor eficaz de la corriente alterna. De aquí sale, ¿no? Lo mismo se cumple para el voltaje. Voltaje igual al E máximo sobre raíz de 2. Es eficaz. ¿No es cierto? Como nosotros estamos trabajando con E máximo, si queremos valor eficaz tenemos que dividir entre raíz de 2. Nada más. Y tengo el valor eficaz en voltaje y valor eficaz en corriente. Entonces, eso vamos a tomar en cuenta. En el laboratorio 1 se habla de valor eficaz, que mide el voltímetro o el amperímetro corriente. ¿Estamos, jóvenes? Cuando llevemos potencia en corriente alterna, ahí vamos a volver un poquito más a hablar de este valor eficaz para que ustedes se den cuenta. Más todavía, ¿no es cierto? Ahí vamos a hablar más. Cuando tengamos energía, potencia en un circuito de corriente alterna, donde hay bobina, donde hay capacitor y resistencia. Ahí volveremos a hablar del tema. Pero para empezar, este es el concepto que hay que tener. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Ya, no se olviden de este valorcito. Entonces, aclarando, cuando CETAR nos dice a ustedes estoy entregando 220 voltios, nos dice, ¿no es cierto? Estos 220 es de valor eficaz. Siempre ellos hablan de valor eficaz. Y si usted quiere saber el valor máximo, ¿qué hay que hacer? Yo quiero la amplitud máxima de la fe. ¿Qué máximo quiero? Entonces tendré que multiplicar el valor eficaz por raíz de 2 de la fórmula, ¿no es cierto? Y esto sale 311, algo así. Entonces, esa es la forma de calcular el valor máximo en función del eficaz o viceversa. Todo esto nos permite ver el laboratorio número 1 que se va a hacer esta semana, ¿no es cierto? Con el osciloscopio se puede obtener el valor máximo de la fe. Se puede ver, ¿no? Podemos ver una continua y podemos ver una alterna. Y podemos ver el valor eficaz también con el voltímetro. Bien, eso es tarea entonces del
del laboratorio. Bien, entonces ahora, para complementar lo que ya hemos dicho de este ejercicio de que se cumplen las leyes de Kirchhoff y demás cosas, yo quiero que practiquen primero y después las dudas las aclaramos la próxima clase. Fíjense, vamos a plantear un ejercicio para que ustedes lo resuelvan. Primero hagamos simple para que, ¿no? Fíjense, les voy a dar algo así. Aquí está la fuente. EDT. Y ahora sí. Aquí vamos a poner, les voy a dar impedancias directamente. Esta impedancia quiero analizar. Fíjense si yo tengo algo así. Z1, Z2, Z3, Z3. Datos. Z1. Les voy a dar 2 más J. Z2 les voy a dar 5 menos J2. Y Z3 finalmente les voy a dar como 10 menos J o más J3. Ahí está. Estos son los valores. La fuente va a tener 100 voltios de amplitud máxima, seno de omega t. ¿Ya? Y vamos a trabajar por el momento con valores máximos, ¿no? Máximo de voltaje, 100 voltios. La corriente también va a ser máxima. No vamos a hablar todavía de valor eficaz, ¿ya? Entonces, seguimos. ¿Qué hay que hacer con esto? Lo que estábamos haciendo, ¿no es cierto? Está el Z1 aquí. Este va a ser un Z paralelo. Un Z paralelo 2, 3. Y listo. Ya está ese circuito y finalmente tenemos el equivalente. Z equivalente. Z1 más Z2, 3. Solucionado. Corriente. Máximo, no se olviden. Módulo de Z equivalente. Seno de omega t menos phi. Hay que ver ese phi como anduvo. ¿Cierto? Finalmente yo tengo aquí corriente y máximo. Ya tienen el resultado. Y ahora tienen que aplicar las leyes de Kirchhoff. Y lo vamos a hacer como si fueran, ¿no es cierto? Como si fueran números todo, tanto las impedancias como los voltajes, como la corriente, todos números complejos. Entonces, fíjense para aquí. Ya he sacado la corriente total, ¿no? Y ahora voy a aplicar aquí una ley. Y digo, EDT, seno, o digo, bueno, ya sabemos que es seno, es igual a la I total. ¿Por qué? Las caídas por Z1 más la I total por Z2. Esto constituye una caída en BZ1 y la otra caída en BZ2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ya han calculado I total. Z, lo mismo, hay que hacer módulo y fase, no se olvide. Módulo y fase. Hacen este producto, también les va a salir aquí, fíjense, si hacen producto, módulo y fase, otro producto, módulo y fase. Aquí lo mismo, otro producto, módulo y fase. Después tendrán que llevar a la forma, bueno, aquí nomás ya podrían comprobar, ¿no es cierto? De aquí lo pasan a la forma A más JB, ¿no es cierto? Después sacan nuevamente el módulo y deberá darles la fe máxima. Fe máxima, ángulo cero, ¿no es cierto? Es la referencia. Entonces aquí tienen que comprobar una ley, la ley de las caídas de voltaje. Análogamente tendrán que hacer esto, fíjense, corriente aquí, corriente acá. Es decir, corriente en I1. Tendrán que saber el voltaje BP, ¿no es cierto? BP
2, 3. Porque si a esa la divido entre Z2, ¿cierto? Tengo la corriente. ¿No es cierto? Sigo, la I3 es BP23, que es el mismo voltaje dividido Z3. Ya tengo las dos corrientes. Entonces ahora aplico la I1, la que viene por acá, debe ser igual a la I2 más la I3. Esto se tiene que cumplir sí o sí. Pero fíjense que es I1, es un cociente. Es un cociente, o sea, I2 cociente, I3 cociente. Módulo y fase, nuevamente llevarlo, sacar el final, vuelta a la forma A más JB, y se debe cumplir, por decir, si B, aquí fue 20, aquí tiene que cumplirse, ¿cierto? Igual a 20, 100, en todo caso 100. 100 igual a 100. ¿Sí? Si fuera voltaje. Si fuera corriente, la I total que ustedes han sacado de aquí debe ser igual a la I2 más la I3. Entonces, es un procedimiento larguito, pero es fácil, jóvenes. Puros números complejos. Y yo verifico la ley. Bien, tienen como tarea este ejercicio, jóvenes. En todo caso, vamos a aclarar todas las dudas una vez que ustedes resuelvan para ver cómo les fue este mismo. No se olviden de esto, me lo registran para que lo podamos ver la próxima clase. Bien, jovencitos, si no hay preguntas, nos vamos a quedar ahí. ¿Qué opinan esto de corriente alterna? No es difícil, sino que es medio tedioso, hay que estar ahí sacando módulo y fase, después vuelta a volverlo a la forma normal, A más JB, vuelta a sumar, vuelta a sacar módulo y fase, en fin, a fin de comprobar la ley. Ya van a ver de que si lo hacen bien, se comprueba perfectamente las dos leyes de Kirchhoff. No se olviden, la de serie, para circuitos serie, es la ley de los voltajes. La de las corrientes es para circuitos paralelos, donde hay varias ramas, donde hay nodos. Entonces ya se pueden imaginar, de los que no han aprovechado física 3 en su momento, ahora van a tener los problemas, van a aparecer realmente. En cambio, aquel que no ha resuelto todo perfecto, hace circuitos, esto ya es, la técnica es muy similar y se maneja con impedancias, ¿no? ¿Listo, jovencitos? ¿Preguntas? Recomendar a los que no tienen todavía su foto aquí, de su imagen. Tatiana, ¿qué pasa con no tiene su imagen? ¿No? Hay varios que todavía no han puesto su foto para identificarlos. Ya. Nos despedimos, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Ya tienen tarea ustedes ahí. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ya. Bueno, Hasta luego, no se Inge. olviden del texto, ¿no? Hasta luego, Inge.